Señales antes del fin es el título para estas porciones. He de confesar que estas porciones están incluidas en un tono diferente a lo que hemos venido estudiando. Normalmente el Evangelio de Marcos está construido por una narrativa, es decir, hay una introducción de un ambiente, hay algunos personajes, existe un conflicto, hay el desarrollo de este conflicto, el clímax de este conflicto se soluciona y al final pues hay un nuevo ambiente. Sin embargo, en este punto de la historia, si recordamos, Jesucristo está en el tercer día, en el día martes de la última semana de antes de ser crucificado. Es decir, había experimentado una serie de acontecimientos, de debates con los fariseos, saduceos, esto ya lo hemos visto, y en la tarde, ya más o menos como a estas horas, a las 6 de la tarde, se retiró, después de estar en el templo, se retiró a algo que es conocido como el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es una cordillera de varias montañas o varios montes que está separado por un valle, ¿sí?, de lo que es Jerusalén. Jesucristo sale del templo y sale a descansar con sus discípulos a este monte. Quiero leerles una ilustración, porque la narrativa se interpreta de una forma distinta a algo que hemos estado viendo desde la semana pasada, que es con un tono de profecía. Es el sermón del monte profético, o mejor dicho, el sermón del Monte de los Olivos sirvió como púlpito para dictar un sermón profético. Por lo tanto, la profecía se interpreta de formas diferentes. No se interpreta de forma literal. A veces sí, a veces no. Entonces, ahí está el dilema para interpretar correctamente una profecía. Déjenme leerles lo que un erudito menciona al respecto. Perdónenme. Se me movió aquí. Entonces, listo. Se contemplan dos o aún más sucesos como si fueran uno, en una profecía. El profeta, ya sea Isaías, Joel, Miqueas, Malaquías, por poner un ejemplo, o incluido Jesucristo, mira hacia el futuro de la forma en que un viajero observa una cordillera a gran distancia. Ve una cumbre junto a otra y desde donde él se encuentra describe el futuro tal como lo ve. Sin embargo, cuanto más se acerca a la primera cumbre o pico, más se aprecia la distancia que media entre él y el segundo pico, dice un comentarista. ¿Por qué menciono esto como ilustración? Porque la profecía que Jesucristo dio con respecto a la destrucción del templo ya sucedió, pero todavía no. La profecía se puede ver como cuando tú vas de viaje en una carretera. Voy a parafrasear esto que acabo de leer. Y entonces, si tú ves una cordillera o un segmento, un cúmulo de montañas, tú lo ves a lo lejos y dices, se ven montañas. Se ve como una sola toma, ¿sí? Se ve todo como una sola pintura, como una sola imagen. Si tú vas hacia esa dirección, te vas dando cuenta que no está a la misma distancia el Popocatépetl que la mujer dormida. Si tú vas hacia otro lugar, tampoco el Pico del Águila no tiene la misma distancia. Tienen diferencias, pero cuando lo ves de lejos, parece que todas están en el mismo plano. La profecía es muy similar, ¿sabes? Porque aquí va a empezar Jesucristo a lanzar la siguiente profecía. En el versículo 14 del Evangelio de Marcos, capítulo 13, dice, pero cuando vean, aquí está un concepto clave, la abominación de la desolación. La profecía anterior fue la destrucción del templo, que ya platicamos que sucedió esa vez en el año 70 por medio del general Tito de Roma, que destruyó el templo de Herodes, el templo de los judíos, y no dejando piedra sobre piedra. Eso se cumplió. Bien, ya tuvimos una cumbre. Aquí Jesucristo empieza a describir
una segunda cumbre en medio de esta escena, de esta pintura, que es la abominación de la desolación. A lo mejor no es muy familiar para nosotros esta palabra o este término, pero ¿han escuchado la gran tribulación? ¿Han escuchado el término los últimos tiempos? Básicamente es lo mismo. Está haciendo alusión a este evento al final de los tiempos, que los eruditos lo mencionan como la escatología, el estudio de los final de los tiempos. Es bueno que nosotros como creyentes y estudiosos de la Escritura sepamos qué va a suceder cuando la tierra se acabe, porque la tierra se va a acabar. No, la tierra no se va a acabar por una conquista de robots superinteligentes y que van a destruir, y así va a suceder el apocalipsis, como las películas normalmente no lo venden, o que va a venir el Armagedón, como este actor Bruce Willis, y va a destruir todo, y no necesariamente así. El cine trata de pintar lo que el apocalipsis menciona. Sin embargo, interpretar el apocalipsis es de sumo cuidado. Pero cuando entendemos poco a poco de qué se trata el Apocalipsis, el cristiano, el creyente, puede encontrar esperanza. Un ejercicio que antes hacía mi madre cuando yo era pequeño, alrededor de los 10 años, era que teníamos nuestro devocional en Apocalipsis. Y ahí me tienes a mi hermano menor y a mí con mi madre leyéndonos el Apocalipsis, y yo así de espantadísimo. Porque lo único que sabía para interpretar Apocalipsis era lo que veía en las películas. Entonces, mi madre, con su buen esfuerzo, trataba de decirnos y llevarnos hacia nuestro pensamiento a tranquilo. Ahorita, porque en aquel entonces, en los 90s, 2000, se escuchaba que los aliens y Jaime Maussan y todas estas personas que habían sido abducidas y que el mundo se iba a acabar en el año 2000. ¿Se acuerdan? Entonces ahí tienes a mi madre, cuando yo tenía 10 años, leyéndome el Apocalipsis previo al año 2000. Pues yo espantadísimo. El asunto aquí es que tú y yo ya hemos podido entender muchos de los simbolismos que el Apocalipsis arroja. Podemos decir, wow, las bestias, los que se ven ahí, los ángeles, los querubines. Sin embargo, todo esto pierde valor e importancia cuando entendemos que alguien está sentado en su trono y lo gobierna todo. Y que todos absolutamente son indignos de algo, de una figura que está ahí, de un objeto, de desatar el rollo, a excepción del Cordero. Tú ya sabemos que Jesucristo es el Cordero que limpia el pecado del mundo. En fin, ¿ven cómo entonces no es lo mismo ir en este viaje para interpretar una profecía? Jesucristo entonces trató de responderle la pregunta de cuándo y qué sucederá al final de los tiempos, lanzándoles una respuesta muy grande y muy profunda, que a mí me toma horas, días, comentarios, diccionarios, estudio para decir, wow, ya le entendí. ¿Te imaginas a Jesucristo en unos cuantos minutos soltándote toda esta predicación? Pues con razón los discípulos en sus años 20, como hemos mencionado, era difícil que ellos se sentaran a ver el proceso exegético y el método inductivo de lo que Jesucristo nos dijo. No es posible en una sentada con Jesucristo. Por eso aquí el término abominación de la desolación, Marcos lo acuña o lo utiliza, pero no en un contexto aislado. La abominación o este evento ya había sucedido o ya había sido profetizado por Daniel. ¿Alguien se acuerda de que Daniel y el foso de los leones? Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, de ese mismo Daniel estamos hablando. Daniel fue utilizado como un profeta de Dios y Dios le dio las siguientes profecías. Capítulo 9, versículo 27. Dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominación vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Una profecía muy importante. Luego,
en Daniel, pero en el capítulo 11, versículo 31, dice: y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Mismo concepto que Marcos escribió. Más adelantito, también en Daniel capítulo 12, versículo 11, la palabra de Dios dice: y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Ahora, aquí no es el tema, pero sucede otro aspecto: las 70 semanas de Daniel. No me voy a meter a explicar todo eso porque si no, no acabo mi predicación y solo tengo 38 minutos para terminar este sermón. El asunto aquí es de que Daniel ya había profetizado esto, la abominación. No sabían en ese entonces qué iba a suceder, pero en la época de Daniel ya había un templo, ya había un lugar apartado para Dios. Y fíjense, la palabra abominación desoladora, que es el mismo, ¿sí?, significa cuando se profana algo sagrado. Es profanar algo que tiene un objetivo especialmente sagrado para Dios, y entonces sucede un sacrilegio, ¿sí? Se profana. Es decir, alguien hace algo inmundo en ese espacio o con ese objeto. Los judíos eran apasionados, eran tan llevados al extremo de que cualquier pecado gentil era considerado como una abominación, era un sacrilegio. Por lo tanto, los judíos solo comían comida kosher, solo comían cereales, no todos los animales, y habían ciertos ritos muy específicos en el Antiguo Testamento para que se ofreciera el sacrificio. Nadie podía llegar: oye, hoy desperté de buenas, pasé tiempo con Dios, ¿podría yo sacrificar el cordero en el altar del sacrificio? Solamente los levitas, los sacerdotes. Nadie podía llegar y decir: oye, sacerdote, hoy como que hoy se me antojó entrar al lugar santo y luego de ahí, ¿qué te parece si yo llevo la vasija para derramar la sangre de la expiación en el arca de pacto? No, 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 no. Tal hecho, tal suceso hubiera provocado la muerte del individuo. Y Daniel profetizó esto y dijo: tarde o temprano va a llegar esta abominación y es algo horrible, va a suceder un sacrilegio. Y Daniel utilizó esta expresión, y más adelante, años más adelante, hubo un rey griego. Era el cuarto de su generación, se llamaba Antíoco Epífanes. En el año 165 antes de Cristo, llega este rey con el pueblo judío, y entonces lo que hace es que suceda este sacrilegio. Empezó a destruir e incluso erigió un monumento a Zeus en el templo judío. Esto ya era algo alarmante. No lo dejó ahí, porque habían ciertas cualidades y especificaciones para el cordero ofrecido que iba a ser sacrificado. Antíoco, un hombre que no sé qué le pasó en la cabeza, él ofreció cerdos en el altar. Destruyó lo santo. Y hoy, en nuestro contexto, podríamos decir: oye, pues comemos taquitos de pastor, son de cerdo, ¿qué problema hay con eso? No, es que Dios había dado una ley muy específica que se tenía que llevar a cabo. Y esto entonces, esta tribulación, ¿sí?, era incomparable en la historia de Daniel. En el Antiguo Testamento no había equiparado nada. Entonces, fue ahí el primer uso de la palabra una abominación desoladora. Por eso les dije que ya se cumplió, pero todavía no. Luego, hay textos que no están incluidos en el canon bíblico, que se les denominan deuterocanónicos o apócrifos. No quiere decir que su contenido sea satánico. No.
porque a veces relacionamos muy rápido. No, no, no. Simplemente no se estableció dentro del canon bíblico, ¿de acuerdo? Entonces, hay un libro que se llama Primera de Macabeos. No sé si tú lo has leído. No está en tu Biblia. Está en la Biblia de Jerusalén. Entonces, aquí en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 54, relata este suceso abominable en el pueblo de Jerusalén. La campaña de Epífanes para obligar a los judíos a aceptar una cultura griega, incluida la religión griega. Trataron de imponer. ¿Se acuerdan que durante 400 años antes del año 0 hubo un lapso donde Dios no habló? En ese año sucedió la abominación desoladora con Antíoco Epífanes en el año 165 antes de Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí en cuestiones de historia? Ok, bien, no se me pierdan. Luego en los evangelios mencionan esto, en Marcos, en Mateo. Mateo lo describe bastante bien en Mateo 24:15 como abominación desoladora. La cuestión aquí es que esto sucedió en el año 70, sin embargo, Jesucristo está describiendo un suceso muchísimo más amplio que aquella profanación de Daniel, que aquella profanación de Antíoco y del templo en el año 70, que se va a vislumbrar antes de que Cristo venga. Ese periodo es denominado la Gran Tribulación o la Tribulación, que durará 7 años. En este periodo, ¿sí?, se va a erigir el anticristo. Se va a erigir falsos profetas, se van a levantar falsos profetas. En este punto de la historia, este anticristo va a promover un éxito político al pueblo de Jerusalén. Les va a decir, ¿saben qué? Yo les voy a traer paz, porque todos sabemos que Israel está en guerra con todo el pueblo que está alrededor, con los musulmanes. En ese punto, si alguien se erige y se autoproclama, yo soy, mismo título que es solamente exclusivo de Dios, muchos de los judíos que todavía son ortodoxos y no son mesiánicos van a decir, tú eres el Mesías que estábamos esperando. Y entonces toda la población se va a decantar por sus asuntos políticos y va a decir, tú nos prometes paz, eres el Mesías prometido. Jesucristo no lo es, porque él vino en un pollino montado en un pollino, lo mataron. No tiene ningún poder político, ningún poder religioso. Incluso han inventado la resurrección de Jesucristo. Ese es otro punto. Por lo tanto, tú sí eres el elegido. Y es ahí en donde el anticristo prometerá 3 años. O paz, pero tan solo van a durar 3 años y medio. Destruirá su promesa y destruirá el tercer templo que todavía no se construye. Es ahí en donde los cristianos todos van a ser perseguidos, van a ser llevados a juicio y van a ser asesinados. Agárrese, porque no sabemos cuándo vaya a pasar. Jesucristo mencionó en los versículos anteriores que habrán señales como dolores de parto, ¿sí?, estas primeras contracciones en donde van incluidos los rumores de guerras, las hambres, etc. Hay rumores de guerras, habían rumores de guerras cuando Marcos estaba escribiendo este libro, sí, en el año 65 cuando se escribió el Evangelio de Marcos. Sin embargo, no podían vislumbrar que 5 años después, por poner más o menos unos números, se iba a destruir todo el pueblo de Jerusalén, toda esa ciudad. Ahora nosotros hemos pasado más de 2000 años. ¿Cuándo vendrá Jesucristo? Nadie lo sabe. Pero Jesucristo le da a sus discípulos algunas indicaciones. No saben cuándo. Ni siquiera Jesucristo se atrevió a dar fecha y hora. Solo el Padre. Entonces, manténganse preparados. Y el manual de Apocalipsis, y no es un apocalipsis zombie, en donde te dicen ten una mochila, una linterna, latas y todo esto, porque yo he visto películas de esas. O sea, yo sé cómo nos movemos la mente y nos tratan de vender cosas bien raras. Lo que la Biblia dice, ahí en el versículo 14, en la segunda parte, es que cuando vean que esté sucediendo todo esto, huyan a las montañas.
Geográficamente, ¿se acuerdan en dónde estaban los judíos? Estaba un valle y luego estaban las montañas. Entonces Jesucristo le está diciendo, huyan a las montañas. Eso se cumplió cuando Jerusalén en el año 70 fue sitiado. Muchos fueron y corrieron, pero otros se quedaron allí en la ciudad. La intención de Jesucristo fue, hay un sentido de urgencia. ¿Alguien tiene un sentido de urgencia muy puesto en su interior? Bueno, yo creo que las mamás tienen un sentido de urgencia bien instalado. Lo quiero ya, hijo. Era para ayer, dirían los jefes. Bueno, Jesucristo, hay una urgencia en ese momento. Cuando suceda esta abominación desoladora, esta gran tribulación, sí, en el versículo 15 en tu Biblia, dice, bueno, me regreso tantito porque dice, cuando esta desolación suceda, puesta donde no debe de estar, el que lea, que entienda, entiéndase, los judíos ya habían leído lo que Daniel había dicho, por lo tanto ellos tendrían que entender esto. ¿Sí? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ya lo mencioné. Versículo 15, ahora sí, aquí está la instrucción. Y el que esté en la azotea, no baje ni entre a sacar nada de su casa. Aquí en la Ciudad de México esto no es nada sencillo y está fuera de nuestra cultura. Pero viajemos en el DeLorean del tiempo para posicionarnos en la cultura judía. La cultura judía no tenía edificios, por lo tanto sus casas eran de 1, máximo 2 niveles. En la terraza o en la azotea, o para los más elegantes, el roof garden, hacían convivios en épocas de calor, los judíos, como a nosotros nos gusta también. Entonces, en las azoteas había cierto tiempo de convivencia. Y dicen algunos, esto no se los puedo comprobar, pero dicen algunos historiadores que las azoteas o las casas estaban tan juntas unas de otras que podías cruzar saltando. Paz, ya llegué a la casa de mi vecino. Paz, ya llegué. Y otros se atrevían a decir que si caminabas por todas las azoteas podías llegar y cruzar toda la ciudad de extremo a extremo. Qué interesante construcción e infraestructura urbana de aquel entonces. Bien, ahora tiene más sentido esta indicación para los judíos. Vayan, no bajen de sus azoteas, no va a haber ese tiempo. Luego, algunos mencionan, continuando ahí, no entren a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo, versículo 16, porque eran agrícolas, no vuelvan a tomar su capa. Pequeño paréntesis aquí para explicar esto. Los judíos no utilizaban chamarras, no utilizaban ropa como tú y como yo, entonces eran vestidos por túnicas. Y una capa o un manto trae a tu cabeza un poncho, un zarape. ¿Alguien de aquí trae un zarape, un poncho? ¿No? ¿Hoy no traes tu mega chamarrota? ¿No? Bueno, imagina, ¿quién trae su? Ándale, a ver, Luisa, ponte de pie. Ándale, ¿cómo? No es exactamente así, moda hebrea, judía, pero trae bien puesto su zarape. Entonces, la intención era que era tejido por grueso, y algunos lo consideraban como su cobija para dormir, su espacio para dormir. Solo que cuando uno está trabajando, le da calor, no se lo lleva a todas partes, lo deja en su casa. Por eso Jesucristo apropiadamente dice, si tú estás en el campo, no regreses por tu zarape a la ciudad, déjalo ahí. Ya, se perdió. Déjalo ahí. El Salmo 49 que estudiamos el miércoles habló acerca de la futilidad o de la cero importancia de los recursos materiales. Llegará un punto en la historia, mi querida iglesia, en donde no importará si tienes la televisión de 60 pantallas, de 60 pulgadas, o el sofá más sofisticado, déjalo ahí y huye. Porque llegará el momento en el que seremos asolados. Esto se cumplió, pero todavía no. Todavía falta esta gran desolación. Luego, en el versículo, vamos a continuar, versículo 17. Pero hay de las que están encinta o embarazadas y de las que están criando en aquellos días. Entiéndase, si tú estás lactando en esta temporada, no es que Jesucristo está diciendo, ay, pobre de ti, ya te perdí. Sino está diciendo, está dignificando el lugar de la mujer. Escritores, historiadores,
y nosotros lo podemos comprobar sin ni siquiera saber, ¿cómo dice el meme? No tengo dudas, pero tampoco pruebas de que la mujer era cero integrada a la sociedad en el siglo I. Que Jesucristo esté contemplando a las mujeres dignifica la feminidad. Porque la feminidad, Dios la ha puesto, es bellísima. La mujer tiene un papel de coheredera en la gracia de Dios. No es un cero a la izquierda y no es alguien en el que debamos de desechar cuando llegue la gran tribulación. Pero va a ser difícil. Yo todavía no tengo a mi hija en brazos, pero ¿se imaginan una persecución y mi esposa lactando? Agárrate porque no termina ahí. Dice, está en el versículo 18. Oren, me encanta esto, hago un pequeño paréntesis, porque aquí está el poder de la oración. Oren para que esto no suceda en el invierno. No es para que yo cambie la fecha de esta gran tribulación o de este evento, pero la oración tiene poder, la oración del justo. Y si en algo podemos orar, y esto a mí me amplió muchísimo el panorama de mi oración. ¿Cuándo fue la última vez que yo oré para que la gran tribulación no suceda en invierno? Nunca lo había considerado en mi lista de oraciones, pero es parte de la profecía y es parte de las indicaciones de Jesucristo a sus discípulos, porque el invierno allá en el Medio Oriente, donde en la tierra de Judea, de Jerusalén, es desértico, es frío. Y aquí, todos titiritando, también el frío está denso. La intención aquí es, ¿esto lo debemos de interpretar literalmente o en sentido figurado? Ahí está el desafío de una profecía. No me voy a meter en todo esto de los cambios climáticos y todo esto, porque sería nada más especulaciones. Vamos a proseguir. Podemos incluir en nuestras oraciones que Jesucristo, cuando venga o cuando suceden estas señales, sea en un tiempo propicio. ¿Verdad? ¡Wow! Interesante. Ahora, qué bueno que sucedieron eventos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos como anticiparon que esta no era la gran abominación. Dice el doctor Harry Rimmer, solía decir, los eventos venideros arrojan su sombra antes. Porque lo que pasó con Antíoco Epífanes, lo que sucedió con Tito, destruyendo el templo, el lugar santo, nos da a nosotros, ok, el diablo no se va a andar con chistecitos. El diablo no va a andar, ay, ya te toqué, ay, ya te tenté, ay, enójate tantito. Va a ir por las cabezas de los cristianos. Es algo sanguinario. Satanás no anda con juegos. Satanás quiere ver destruido el pueblo de Dios. Entonces, lo que dijo aquí el doctor es de que los eventos pasados nos dan una idea del porvenir. Es, mis hermanos, cuando suceda la gran tribulación, yo no quisiera estar ahí. La Biblia, entonces, deja esta área gris. ¿Cuándo va a suceder? Y la pregunta que hicieron los apóstoles es muy válida, pero la que nos hemos hecho a lo largo de siglos es, ¿la iglesia experimentará esta abominación desoladora? No quiero dividir mi iglesia ahorita porque hay diferentes posturas al respecto. Hay diferentes posturas que se justifican con algunos versículos en la Biblia y que tienen sus objeciones, en donde algunos creen, como la postura del amilenialismo, en donde esto ya está sucediendo y entonces la gran abominación son ciertos eventos en la historia y ya estamos viviendo los últimos tiempos de manera literal. Hay otra postura que se denomina pretribulacionista, en donde a mí me encanta, yo la predico con singular alegría.
en donde encuentra su razón en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 4, Primera de Tesalonicenses en general, en donde dice, no pasaremos por esta desolación. Sin embargo, hay otra postura en la que dice que el pueblo de Dios pasará los primeros 3 años, algunos de ellos, y luego a la mitad seremos arrebatados. Y hay otra postura en donde dice que todo el pueblo de Dios pasará toda la tribulación. No es mi tema a desarrollar hoy porque no es lo que Jesucristo dice y tampoco lo puedo poner como, y ahora tenemos que adoptar esta doctrina. Tú puedes ser pretribulacionista, tú puedes ser amilianista, tú puedes ser cualquier postura en la que tengas. Sin embargo, Cristo es nuestro centro. No perdamos eso. No perdamos eso. Tú tendrás tu justificación, yo tendré mis objeciones y viceversa. Pero que esto no nos separe, que no nos dividan las posturas. Mantengámonos en unidad. ¿Bien hasta aquí? Continuemos. Dice, versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación. Las palabras que utiliza aquí el griego no es como te van a suceder cosas malitas. Te vas a atribular, va a haber sombra, va a haber frío, va a haber muerte. Tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Te soy sincero, hay muchos que decir en este versículo 21, 20, pero la intención es aquí, Jesucristo, Dios, perdóname, está dando la intención, yo no dejaré que esta tribulación sea para siempre. Lo voy a hacer poco. Continúa diciendo, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Salta aquí la pregunta, ¿quiénes son los escogidos? Los que predestinó antes de la creación del mundo. Ahora, ¿todos somos elegidos? Son esos tipos de preguntas en los que, ay Señor, ahora sí me dan ganas de sentarme en mi sala a mediados de semana y, ¿quiénes son los escogidos de Dios? Algunos sectas mencionan que solamente hay 124,000 y ya nadie más. Sin embargo, siguen evangelizando. Y yo digo, qué chistoso. Dicen, ya se cumplieron o ya el grupo determinado ya está completo. Siguen evangelizando y ven. Y entonces ahí, ¿por qué ofrecen una esperanza de aire? La intención aquí es de que nosotros necesitamos entender, ¿yo soy escogido de Dios? ¿Cómo lo sé? ¿Por qué soy del pueblo de Dios? Y platicaba con uno de mis aconsejados hoy en la mañana. Parte de su identidad es, soy hijo de Dios, soy pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Romanos menciona que el Espíritu Santo da testimonio adentro de nosotros para poder clamar, Abba Padre. Y es ahí en donde, Señor, gracias por aperturarme mi mente, mi corazón, mi espíritu, para recibir tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo trabaje en mí y ayuda a mi conciencia y al resto de mis facultades a entender que soy hijo tuyo. Ahí sucede la regeneración, ahí sucede la nueva vida. Y es ahí en donde, Señor, como Colosenses 1:13, que Él trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, entonces, Señor, yo no estoy seguro. ¿Yo experimentaré el quebranto y el crujir de dientes? ¿Soy yo parte de tus elegidos? Y es aquí en donde yo oro que el Espíritu Santo te traiga convicción de pecado. Y te arrepientas. Y no te quedes como aquel, por poco me persuades, sino puedas rendir tu vida
al señorío de Jesucristo y decir: Señor, mi comentario no es para infundir miedo y a partir del miedo, ay sí, me voy a convertir, sino que los lazos de amor de Dios te traigan al arrepentimiento. Y pido perdón en nombre del cristianismo, porque hace décadas, muchas décadas atrás, muchos pastores y predicadores predicaban: arrepiéntete o te vas a ir al infierno. Y entonces esto inyectaba temor al testigo. Pues si no hay de otra, pues me arrepiento, pues ni modo. Pero no es así como funciona el evangelio, son buenas noticias. Es ahí: Señor, acéptame, soy inmundo, inmerecedor. No merezco estar delante de tu santidad. Yo profanaría tu lugar santo. Y es ahí en donde Dios se acerca a cada uno de nosotros y te dice: tus pecados son perdonados. Todos. Todos. Los más viles, los más amargos, los inconscientes y los conscientes. Y es ahí en donde Dios dice: ven. Yo soy el que justifico, por lo tanto nadie puede condenarte. Continuemos. Estamos en el versículo 22. No, perdón, versículo 21. Entonces, si alguien les dice en aquellos últimos días: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean. Los evangelios sinópticos, o lo que hablan del mismo tema, dice que hará señales, hará milagros, hará prodigios, hará cosas que uno podría decir humanamente, naturalmente, no tiene sentido. Y es ahí en donde tú y yo necesitamos echar nuestras raíces en Jesucristo, en su escritura, y decir: esto no es de Dios. Esto simplemente es una llamarada, dirían en mi pueblo, llamarada de petate, para llamar la atención y ganar adeptos, pero adeptos para confundirlos y engañarlos. Mis hermanos, no se dejen engañar por falsos profetas. La palabra aquí es pseudoprofetas, pseudocristos. Tienen la fachada, tienen la apariencia, pero ¿cómo puedes comprobar tú si es auténtico? ¿Cómo compruebas tú que algo es auténtico? Cuando has pasado tiempo con lo original. Mi amigo, mi hermano, mi colega, Pastor Toño García, trabajó por un tiempo en el banco contando dinero. Y en alguna ocasión le preguntaron: oye, pastor, ¿cómo le haces para detectar un billete falso de uno original? Y él contestó muy sabiamente en aquella ocasión. Dijo: pues es que a nosotros no nos entrenan con billetes falsos para identificar el billete falso que tiene que... No, porque hay muchas variantes, sino que a nosotros en el banco nos entrenan con billetes originales. Y entonces, puro billete original, sentimos la textura, sentimos cómo huele, sentimos cómo se siente, etcétera, etcétera. Y a veces nos insertan uno falso, uno no auténtico, e inmediatamente nuestros sentidos... Esto es chafa, pseudo billete. Y llevado a Cristo, ¿cómo podremos identificar a un Cristo original de un pseudo Cristo? ¿Ideas? En primer lugar, que se proclame en Cristo. Claramente la Biblia dice que Ya vino, así es. Y con respecto a esta ilustración, pasando tiempo con Dios. Tú te das cuenta de que algo es original o que alguien es la persona que dice ser cuando pasas tiempo con él. Y llegará un punto, si no es que ya estás en eso, en el que tú puedes discernir: esto sí lo dijo Jesucristo, porque has pasado mucho tiempo en la verdad, en lo original. Esto no lo dijo Jesús. Esto tiene apariencia de Jesús.
Y el diablo es experto lanzándonos pseudo verdad, pseudo oraciones, pseudo versículos, medias verdades. Ahí mi hermana, que es muy propensa a platicar con la serpiente, empápese de las verdades de Cristo. Con que Dios dijo que no ames a tu marido, no lo respetes. Ah, sí, como que sí suena bíblico eso. La Biblia claramente dice, honra, respeta a tu marido, Efesios capítulo 5. Y mujeres, ¿por qué lo menciono ahí? Porque la serpiente es muy astuta para insertarnos veneno, toxicidad, y entonces empezamos a debrayarnos. Ay, sí es cierto. Y empezamos a contemplar el cosmos o el mundo conforme a lo como nos sentimos en ese momento, en lugar de aterrizarlo con las verdades de Cristo. Lo mismo con los varones. Necesitamos ser hombres como Jesucristo, que combatió a Satanás y sus argumentos utilizando la Escritura. Perdónenme si soy un poco severo con lo que digo a continuación, pero déjate de parafrasear la Escritura. Deja de parafrasear la Biblia. Así como dice un versículo, pues así más o menos como que dice. No, me disculpo, estoy parafraseando. No. Memorice, apréndase, pase tiempo con la verdad para que cuando vengan los pseudos, usted sepa discernir entre la verdad y la mentira. ¿Vamos bien hasta aquí? Ay, estas cosas me apasionan tanto, no me considero un experto, pero cómo me apasionan con esto. Se levantarán falsos cristos, se mostrarán señales, prodigios a fin de extraviar, ahí está el propósito, y de ser posible a los escogidos. O sea, a Satanás le importa más extraviar a los cristianos o a los escogidos que a los que ya están perdidos en el mundo. Ya están perdidos, ¿para qué los extravía más? Pero ustedes estén alerta. Aquí está otra indicación de Jesucristo. Mantente alerta. Vean que lo que se les ha dicho todo de antemano. ¿Ok? Por lo tanto, la gran tribulación no debe de amedrentar nuestra paz, no debe de provocar un Señor, ¿cuándo va a suceder? Híjole, y ya proclamaron este presidente, y ya declararon guerra, y ahora ¿qué va a pasar? No. Mi hermano, abrace la esperanza que hay en el Evangelio. Abrace la esperanza que hay en el Evangelio. Si le va a enseñar Apocalipsis a sus hijos, explíquele bien. Porque si no le pueden generar cosas en su interior más adelante. Y va a tratar de encontrar respuesta en las películas. Vamos a algo que sigue igual de emocionante en Marcos. La venida del Hijo del Hombre, que es un título que Jesucristo se adjudicaba. El Hijo del Hombre, es decir, yo estoy hablando. Pero en aquellos días, cuando suceda la tribulación, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Aquí está haciendo alusiones al Antiguo Testamento. Por cuestiones de tiempo no voy a citar todo lo que menciona en el Antiguo Testamento. Pero básicamente el sol, la luna, las estrellas que tuvieron un orden en el Génesis van a ser conmovidas, se van a agitar, van a caer y van a perder su gloria. Algunos piensan que estos son seres y no tan solo cuerpos celestes llenos de gas. No lo dice aquí, pero algunos versículos nos da a entender el sol, la luna y las estrellas. Lo que sí sabemos es de que en la cultura de aquellos días, el judío sabía muy bien que el sol lo relacionaban con Dios. Sin embargo, el pueblo de Egipto había posicionado el sol por encima de Dios, o ellos mismos se creían Dios poniéndose el sol. La luna, como algunas deidades en aquel entonces, las estrellas, en donde le otorgaban más importancia, y ahí caemos en ciertos estudios en donde las estrellas y posicionamiento, y entonces si las estrellas están alineadas, entonces es el momento en el que me debo de casar, ¿no? Y le asignaban cuestiones ya esotéricas. La cuestión aquí, cuando dice
más adelante. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Después de este periodo, los judíos identificaban muy bien que una nube en el templo del Antiguo Testamento significaba el Shekinah de Dios. La presencia manifiesta de Dios cuando descendía en el lugar santísimo, y cuando descendía se cimbraba el piso, había truenos y todos sabían que ahí estaba Dios. Llegó un momento en el que eso ya no se vivió por haber profanado el templo, y ya no lo vemos. Ya no podemos subir al Sinaí y ver este tipo de fenómenos. Ya no vamos a Jerusalén porque ya no hay templo, pero se imaginan entonces el impacto visual, significado, contexto, todo lo que conlleva que vean en una nube, simbolismo directo con el Shekinah en la tierra, pero llegando o descendiendo. No hay duda para que ningún judío diga, ese no es Cristo. Las nubes representaban la presencia de Dios. Y no tan solo eso, con poder y gloria. Y es ahí en donde tú y yo, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. ¿Cuándo va a suceder eso? Todavía sigue en incógnita, lo descubriremos después. La intención aquí es que seremos llevados con Dios, los que somos de escogidos. Es ahí en donde sucederá el arrebatamiento. Y es ahí lo que más me conmueve en mis entrañas y me eriza, me sigue erizando cada vez y me conmueve profundamente, porque es ahí en donde gobernaremos con Dios, con Jesucristo. ¿Cómo un ser inmundo como nosotros, pecador, que comete errores, se va a sentar a gobernar a la diestra de Dios? Y es ahí en donde la dignidad, la justificación que se te ha imputado en Cristo cobra un sentido distinto. Señor, ahí ya no seré Erika el pusilánime. Ahí ya no serás Juanito el cobarde. María la chismosa. Ahí será Sofía la sabia. Pedro el íntegro. Raúl, el justo. ¿Se imaginan todo este suceso? Por eso es muy difícil interpretar una parábola, una profecía. Ya sucedió, pero todavía no. ¿Cuánto tiempo, qué distancia hay ahí? No lo especifica Jesucristo y no lo va a especificar. El asunto es, manténganse alerta. Más adelante va a dar unas parábolas acerca, no lo dice Marcos, pero los evangelios sinópticos, acerca de que estén preparados como estas vírgenes, llenando su lámpara de aceite, que significa llénense de Dios, llénense en oración, en constante meditación. Y entonces, versículo 27, y con esto termino, Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Qué significa eso? Todo aquel que haya estado en Cristo Jesús, muerto o en vida, Cristo lo reunirá. Los cuatro vientos, el número 4 significa la tierra en la numerología bíblica. Por lo tanto, del norte, sur, este, oeste, de cualquier parte, de cualquier momento del globo terráqueo, Jesucristo va a decir con gran poder, ¿te imaginas? El que llevó cautiva la cautividad, el que derrotó a la muerte con su propia vida. Todos mis escogidos, reúnanse. Y es ahí en donde el profeta Joel mencionó lo siguiente. En el capítulo 3, versículo 15. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo. Un autor que admiro escribió un libro que tituló Hasta que ruja el león. ¿Se imaginan en ese momento, en la voz del Señor, el león de la tribu de Judá, convocando a todo su pueblo, glorioso, maravilloso? Y nosotros, yo me imagino ahí todo, Jesús, tú eres imponente, ¿qué hago yo aquí? Cuánta gracia de parte de Dios para personas hechas de barro.
desde un extremo hasta la tierra y de otro extremo hasta el cielo. Es ahí en donde esta porción apocalíptica, profética, de la gran tribulación, nos debe llenar de profunda piedad, oración y sometimiento a un Cristo glorioso. Que nuestras vidas se mantengan en constante alerta, en santidad, en oración, y no perdamos el tiempo. Así como Pablo decía, Cristo viene ya, y algunos lo criticaban, porque ¿cómo crees? ¿Cómo que Cristo se fue apenas hace 30 años? ¿Cómo va a venir ya inmediatamente? Pero Pablo tenía la fuerte convicción, Cristo ya viene. Incluso uno de mis pastores, o el pastor de mi pastor, decía, Cristo ya viene en los 90s. Y bueno, en su construcción no puso cimientos en la iglesia, porque Cristo ya viene. Ya después dijimos, pastor, sí, pero no nos atreva, no dé tantos pasos de fe. ¿Qué tal si se nos cae el techo? Iglesia, este es el mensaje de Cristo, previo a la Navidad. ¿Cómo debemos llevarlo? No dejemos de engañarnos. El mundo, no dejemos ser engañados. El mundo nos trata de vender la Navidad, las fechas, la cena y todo, omitiendo el evento. Podemos cuestionar si nació en diciembre o en marzo, pero el punto es, si esta fecha sirve para glorificar a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿por qué sustituirla por un concepto que simplemente se volvió materialista, como la Navidad? Porque la Navidad ya menciona todo, menos Jesús. ¿Se dan cuenta? Ya Santa Claus es más amado. Los reyes son más esperados, los reyes magos. Y todo esto surge para engañar a los escogidos. No nos dejemos engañar. Busquemos con verdad, y la verdad es la Escritura. Vamos a orar y que Dios bendiga esta palabra. Señor, ayúdanos porque somos tan propensos a regarla, a equivocarnos, Señor. Ayúdanos individualmente a poder entender, comprender, abrazar, interiorizar tus verdades. Señor, todo lo que vemos se conmoverá, todo. Habrá guerras, hambres, todo lo que vemos se destruirá. Pero tenemos la esperanza de que tú harás nuevas todas las cosas, incluida nuestra vida que ya está en ese proceso. Padre, líbranos de la maldad, de los engaños de Satanás y ayúdanos a esperarte con expectación. Poniendo atención a nuestra vida espiritual, Señor, y llevando a los que están cerca de nosotros siempre a amarte, buscarte. Señor, aquí habemos un puñado de tu rebaño que estamos esperando con ansias tu segunda venida. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y ahí está nuestra esperanza. Pero no dejes que caigamos en la mentira de que solo yo, sino que todo el Evangelio, el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Y apiádate, Señor, de nuestros familiares. Apiádate de nuestros hijos, de nuestros nietos. Que no se alejen de ti, Señor. Atráelos con lazos de amor para que ellos también puedan disfrutar de esta esperanza que hay en Cristo y que nos han llevado al lago de fuego. Padre, conmueve, afirma nuestra identidad, conmueve nuestro corazón y pensamiento para que podamos llenar nuestra vida de tu Espíritu Santo y de tu verdad. En el nombre de Cristo, frente a esta gran tribulación, las señales finales del mundo, Señor, no deben de conmover nuestra fe, sino al contrario, llenarnos de esperanza. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.